noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. De verdad, muchas gracias a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Renuncia Marta Delgado, la subsecretaria de Multilaterales, deja el cargo y se baja a trabajar la campaña de Marcelo Ebrard. En su lugar queda Eduardo Jaramillo, quien era el director de Asuntos Multilaterales. La ONU llevaba directamente y ahora ocupará las funciones de subsecretario de Multilaterales, tema muy relevante. Fíjese que Estados Unidos manda 1.500 soldados a la frontera. México, por supuesto, pues dice lo que es natural, es potestad de los Estados Unidos hacerlo. Y Bob Menéndez, sin embargo, dice que es inaceptable que Biden militarice la frontera. También le comento que Estados Unidos anunció, y en este caso se lo comunicaron al jefe del Estado, una inversión de $14,000 millones en este caso en Sonora. La empresa Pacific Limited invertirá ese dinero en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción en aquella entidad. Por cierto, se rompe nuevamente récord de remesas, $5,194 millones en marzo. El total del trimestre son $14,000 millones. En más temas, dice el subsecretario Encinas que no se protege al comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero él sigue en su cargo, lo cual, si eso no es protección, pues que baje Dios y lo vea. Ya salió el peine, fue Maru Campos la que le pidió al Ejecutivo que se retirara el ejército, ¿no?, para entregar los cuerpos de los sacerdotes directamente la gobernadora de esa entidad. En otros temas, hoy el presidente de la República dijo, al minimizar o intentar minimizar la situación que se vive en Tamaulipas, hombre, lo que estaba grave es lo de Guerrero y ni se enteraron ustedes. Hace un momento platicábamos con el senador Añorbe y teníamos el reporte de mi compañero Marco Aguileta, 13 efectivamente bloqueos en aquella entidad. Por supuesto retomaremos la crónica de lo que ocurrió en Guerrero, que te bloqueen 13, en este caso acompañados por presidentes municipales, porque hay una acción de la policía ministerial, de la Fiscalía morenista o la Fiscalía nombrada, ni más ni menos que por la Secretaría de Defensa. Pues sí llama la atención, ¿no? No quieren al ejército en Chihuahua, no lo quieren en Guerrero, y ahora tenemos esta situación allá en Tamaulipas. Platicaremos también con Emilio Bizarretea del Particular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido no solo la brújula, sino el sentido lógico de lo que es su función constitucional. Ahora resulta que critica lo dicho por el alto comisionado de la ONU sobre el número de periodistas muertos y la situación terrible que es este país. Sale la comisión a regañar o a decir, oiga, ¿cómo se atreve el de la ONU a decir eso? Y la verdad es que hay que recordarle, por diseño y por constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una defensora del gobierno, pero bueno, el gobierno ha decidido en este caso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple esa función con la señora Piedra. Y bueno, así están las cosas. Hoy, a propósito de otros órganos autónomos del Estado, las comisionadas del INAI dijeron, no hay democracia si no hay órgano de transparencia que garantice ese derecho de los ciudadanos. Y bueno, pues ahí está el grito de las comisionadas diciendo, queremos que nos integren. Se da a conocer el proyecto de Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, que propone invalidar el Plan B. Presidencia se inconforma. Claudia Sheinbaum, que por cierto anuncia que va a ser abuela, dice que no hay, muchas felicidades doctora Sheinbaum, dice que no hay riesgo en el tramo elevado de la línea 9 del metro, y la Fiscalía anuncia que va por Santiago Taboada, en este caso el alcalde de Benito Juárez. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le dábamos a conocer que el secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz, y bueno, pues toda esta situación de bloqueos que el propio presidente el día de hoy describía al comparar la situación que se vivía en Tamaulipas como mucho más complicada. Señor secretario, bienvenido. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Pues le ruego que le cuente al auditorio qué está ocurriendo. 13 bloqueos en los últimos días. ¿Cuál es el fondo del asunto? Secretario. Sí, gracias. Mira, fueron bloqueos carreteros en la región de Tierra Caliente, donde los ciudadanos, con los ciudadanos presidentes municipales, hicieron estos bloqueos. Ya están desde el día de ayer desactivados, ya las vías de comunicación están libres. La señora gobernadora encabezó 2 reuniones, una el día jueves pasado y otra el día de hoy en la mañana, con los presidentes municipales de Tierra Caliente y algunos de la región norte,
para escuchar algunas quejas que ellos tenían con relación a la función de la Fiscalía General del Estado. Ya se le dio el trato institucional que estas denuncias merecen y vamos a seguir en esta vía de diálogo, de conciliación, para ir tratando todas estas quejas y las denuncias que se vayan presentando en este sentido. ¿Qué desencadenó la inconformidad, secretario? Se habla de algunos decomisos de vehículos. Los presidentes municipales hablaban en general de que se habían estado tomando acciones por parte de la Fiscalía sin órdenes de cateo, que se entraba a domicilios sin estas órdenes, que se hacían detenciones arbitrarias, que hay retenes donde las patrullas no están rotuladas y se están deteniendo vehículos. Y todo esto se originó, como te comentaba, por la detención de algunos vehículos de lujo que se hizo el día viernes. Los Lamborghini. El Lamborghini, el H1, entre otros vehículos de colección que estaban ahí. Sí, sintomático, ¿no? Que en este caso, presidentes municipales defiendan eso, cuando entiendo que el operativo lo encabezaba la fiscal Baldonino, si era la Policía Ministerial de Guerrero. Así es, era la Policía Ministerial que haciendo investigaciones dio con estos vehículos, ya fueron extraídos de la región, hoy en la mañana salieron con rumbo hacia Chilpancingo. ¿Pudieron en ese caso quienes reclamaban, acreditar su propiedad? No, lo que entiendo es que hasta el momento no se ha presentado nadie a reclamar los vehículos. Pues ya veremos en los siguientes días. Pero los alcaldes estaban enojados. Sí, estaban molestos. No hacían referencia. Sí, exacto. No hacían referencia directamente a los vehículos, sino a una serie de violaciones que ellos manifestaban en algunos otros momentos, pero pues entendemos que se detonó por esta situación de los vehículos. Usted acaba de estar con ellos. ¿Sobre qué base se da el entendimiento? Estuvimos con la señora gobernadora, con ellos en la mañana, el día de hoy en Ciudad Altamirano. Nos acompañó el comandante de la 35 Zona Militar, también el de la Marina, también el comandante de la 12ª Región Naval, el comandante también de Guardia Nacional. Acudimos a tener esta segunda parte del diálogo. Y bueno, acordamos, también nos acompañó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, acordamos que todas estas denuncias que ellos han estado reclamando se presenten por la vía institucional, en el entendido de que estos bloqueos no ayudan. Estos bloqueos, además de afectar a la población y constituir delitos, pues no son la vía para resolver estas diferencias. Me parece que aquí es importante que se le dé un tratamiento correcto, legal e institucional a estas quejas. Son un desafío a la gobernadora Salgado, ¿no? Pues nosotros lo vemos como parte de un mal entendimiento de cómo deben de canalizarse estos temas, ¿no? Nosotros insistimos en el diálogo pacífico, el diálogo constructivo. Vamos a seguir insistiendo en él. La gobernadora del estado lo ha dicho en todo momento. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ningún pacto con ningún grupo criminal, ni se va a tener. Vamos a seguir trabajando en esta línea institucional, de la mano con las Fuerzas Armadas, de la mano con las fuerzas de seguridad y siempre en beneficio de la población guerrerense. ¿El fondo de este asunto toca más lo político o lo criminal, secretario? Nosotros le vemos un sesgo que tiene más hacia el tema de lo criminal, ¿no? Se estuvo hablando durante todo este bloqueo de que había gente forzada, ¿no?, a acudir a los bloqueos, gente que estaba siendo obligada a hacer videos de apoyo. Entonces nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Creemos que debemos trabajar más en esta región, pues para que haya mejores condiciones para la ciudadanía. Pues lo seguiremos puntuales. Además de los alcaldes, ¿recibieron apoyo de diputados locales, secretario? Sí, había algunos diputados locales también que estaban también en acompañamiento a los presidentes municipales. ¿Cuántos eran? También fueron parte del diálogo. 3 diputados locales y un diputado federal. Ah, ¿también un federal? Sí, el de la región, el del distrito 01 de Coyuca de Catalán. ¿Pero él estaba con los bloqueadores o los ayudó a levantar bloqueos? Él estaba con los presidentes municipales en el primer diálogo que tuvimos el día jueves, donde se presentaron estas quejas. Los bloqueos se dan un día después de este diálogo, de este primer diálogo con la Mesa de Construcción de Paz. Ellos en otro momento habían referido amenazas de otro grupo del crimen organizado y en virtud de ellos se les atendió también en Ciudad Altamirano con toda la mesa de seguridad. Muy bien. Ahí fue donde estuvo presente. Oiga, ¿y en este caso los senadores, Félix Salgado Macedonio, está ayudando en algo?
Sí, por supuesto, siempre llamando al diálogo, a la conciliación. Para nosotros es importante que en todas las regiones del Estado se opere con normalidad. Nosotros siempre llamamos a este diálogo a los presidentes municipales y a la gente que estaba encabezando los bloqueos, porque es toda una región la que estaba en esta situación. Muy bien. Secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hay ciertos, digamos, elementos que por supuesto no se pueden perder de vista en esta conversación. Yo le agradezco mucho al doctor Bizarretea, quien me abrió los ojos sobre este particular, que el día de hoy esté con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Mi carísimo doctor Curcio, aquí estamos. Oye, pues me lo señalaste tú con la puntualidad que te caracteriza y he estado pues conversando con distintos actores, senadores, en este caso el secretario de Gobierno, por supuesto la información desde el terreno con nuestro compañero Aguileta. ¿Cómo ves tú el fenómeno, Emilio? ¿Qué claves de lectura compartes con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país? Sí, sin duda es una situación que ha tenido altos niveles de tensión y de confrontación. ¿Qué es lo que se está observando ahorita brevemente en el panorama? Observando el movimiento de distintos actores y de factores, sobre todo en la región de Tierra Caliente, una región muy importante. En alguna medida se han acercado a resolver el problema de inseguridad en la región por parte de la familia michoacana, que proviene no solamente de Michoacán, sino de la región de Tierra Caliente de Michoacán, del Estado de México y obviamente guerrerense, y que ha tenido ciertos acercamientos con grupos de delincuencia locales, que ha generado un conflicto que no es de hace 4 días, un conflicto que tiene años y que, por ejemplo, cuando se dio esta serie de homicidios en el pueblo del Durazno en diciembre del año pasado, pues se generó un conflicto que cubrió la nota roja a nivel nacional e internacional. Pero estos bloqueos en particular, sí, corresponden a la intervención, en primer lugar, de la fiscal general del Estado, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, que ha sido señalada como un foco de investigación y de contaminación en contra de los trabajadores y en contra de algunas autoridades locales. Esto es muy difícil de comprender ante lo que algunos locales consideran la dureza de la Fiscalía Estatal y los abusos y excesos de policía ministerial, incluido algunos de la propia Guardia Nacional y de lo que podríamos denominar los batallones que están cercanos ahí. Pero ¿cuál es el problema detrás? Sí, en efecto, se detectaron bodegas allí en Pungarabato, una bodega que tenía más de 30 vehículos, 25 de ellos de colección, Lamborghinis para decir algunos nada más, y fueron decomisados. Esto generó una movilización. No está tan claro si los alcaldes, es decir, los 8 que han estado participando abiertamente a favor del bloqueo, y los 3 diputados locales que se mencionó hace un momento por el secretario de Gobierno, ¿qué es lo que se está presentando? De pronto aparece un bloque que está defendiendo, parece ser, a los propios delincuentes en la zona. Este asunto es escabroso por donde se le quiera ver. ¿Perdón? Hombre, sí. Es súper escabroso, claro. Sí, y entonces, ¿qué es lo que se empieza a utilizar? Viejas tácticas de bloqueos, carreteras bloqueadas, cerradas, y se cierra la Tierra Caliente propiamente dicho. Es decir, hay que recordar que está ahí en uno de los municipios de Cocula, por ejemplo, la mina Media Luna. Es una empresa minera que tiene una gran actividad y una gran producción de oro, el oro de la zona de Tierra Caliente, que es muy famoso, y todo ello. Pero uno de los detalles que está llamando la atención es precisamente que se empiezan a aglutinar y cerrar en la Tierra Caliente los esfuerzos. ¿A dónde nos lleva? Por ejemplo,
La producción de melón en la zona, que es melón de exportación a Estados Unidos, se cayó y a punto de reventar muchos otros, frutas, tortillas, gasolina y el hospital regional que está ubicado en Coyuca de Catalán tiene problemas para atender. Había un solo médico atendiendo en estos 4 días y a punto del colapso. ¿Qué es lo que se está avisorando? Yo los voy a citar porque es importante tener el registro. Los presidentes, estos 8 alcaldes, el de Cutzamala de Pinzón, de Arcelia, de Pungarabato, de Tlapehuala, de Ajuchitlán del Progreso, de Tlalchapa, de San Miguel Totolapan, de Coyuca de Catalán, están confrontándose con todas las instituciones de seguridad, apoyados por estos 3 diputados. ¿Pero de qué lado están, Emilio, por decirlo con toda sencillez? Pues con mucha pena habría que decirlo que están de lados de la defensa de aquellos que están generando delincuencia en la zona. Y no son todos de Morena, hay uno del PRI, hay otro del PRD y todo esto. ¿Por qué lo decimos así? Porque el grado de penetración que tendría la delincuencia organizada en la región es grave. Estos bloqueos no les importó la población, sino simple y sencillamente 2 cosas: que devuelvan los automóviles decomisados, y segundo, que ya no intervenga la Fiscalía General del Estado en la región. Temas sumamente delicados, porque si ya tuvimos actos de violencia altísima, como ocurrió en diciembre y como ocurrió en estos días, donde literalmente hubo el secuestro de 2/8 de la población en la región, pues sí tenemos un problema mayor. Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Sin duda, y hay que destacarlo, la gobernadora Evelyn estableció un gran diálogo que se mantuvo, pero un diálogo en este momento pone en entredicho la situación, porque lo que se espera con estos bloqueos es que se cobren los actos, y que obviamente quien termina pagando esto es la propia población, claro, que no tiene tantos recursos, y obviamente aquí viene un balance. ¿Qué va a ocurrir? Se van a echar atrás y van a pedir que la Fiscalía se eche atrás, que los batallones, por ejemplo, nada más el 34 de Altamirano se eche atrás, o el 41 batallón de Teloloapan se echen atrás y no intervengan, como lo están pidiendo estos alcaldes. Sí, hay humillaciones que un Estado no se puede permitir, y menos cuando tienes alineados desde Presidencia de la República hasta muchos de esos municipios el mismo partido, Emilio. Claro, hoy veíamos que decía el presidente en su mañanera que nadie se había dado cuenta. Hay que recordarle que tiene que ver también en paralelo tu información matutina y obviamente esta, para que vea que el tema sí estaba trabajándose y obviamente valorándose. ¿Qué quiere decir esto? Claro que hay interés, que el problema está abarcando una región importante de 3 estados, uno de ellos en proceso electoral, que es el Estado de México. Y bueno, los bloqueos fueron perfectamente sincronizados, más de 7 bloqueos en la región, la carretera que va hacia Iguala, la que lleva hacia Michoacán, la que comunica al Estado de México, las que comunican internamente. Incluso se llegó a mencionar, y lo señalo como dato importante, que se bloqueó la carretera de donde es originario el propio senador Félix Salgado, ahí en Las Querendas. Entonces, este es un tema difícil en donde las posiciones se ven encontradas, muy variables y cambiando en el ámbito de lo que se está planteando. La familia de Michoacán quiere el control de la Tierra Caliente, de la Costa Grande y de la región norte de Guerrero. Y obviamente se está enfrentando a grupos locales que, por un lado, dicen pertenecer a ella y por otro lado están cercanos al cártel Jalisco, sean los Arreola, sean los Tlacos, sean los distintos grupos locales que hay. Ese es el problema de fondo.
Pues Emilio, gracias por partida doble, uno por hacérmelo notar esta mañana tempranito, ver la relevancia que tiene este hecho. El presidente después decía, hombre, sí, lo de Tamaulipas los tiene muy preocupados, pero lo de Guerrero está peor. Se ve que tiene, pues en todo caso, más preocupación por Villarreal que por Salgado, pero ya estoy haciendo aquí interpretaciones políticas, no te meto a la misma. Y bueno, pues el día de hoy o por la noche ya darnos esta explicación que nos ayuda a entender el desafío. Te mando un gran abrazo, doctor. Agradecido, doctor Curcio. Cuídese. Gracias. ¿Qué le parece, no? Esto de estar cerca, esto es uno de los privilegios de este trabajo mío, tener que estar hablando con gente inteligente, con enorme capacidad de análisis y mucha información. El tema me lo ponía esta mañana muy tempranito, después saltó ahí con el presidente y bueno, pues vea usted el tamaño problema que tenemos, ¿eh? Alcaldes defendiendo al crimen organizado porque la fiscal de Guerrero mandó operativos y les dijo, les voy a tener que quitar estos vehículos. ¿Cómo? Y sale la clase política a defender. Algún día, además de reconocer que los poderes locales tienen que involucrarse en la lucha, en fin, en la estrategia de seguridad, reconocer que tenemos hasta la médula metido el crimen organizado en las comunidades y en el sistema político. Y bueno, pues por eso reparten tanto dinero en las elecciones y por eso se callan y los abrazos, en este caso no balazos, hasta que les vienen a quitar lo suyo y dicen, oiga, pues si usted y yo nos entendíamos, ¿cómo que me viene a quitar mi Lamborghini? Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Soy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de la conferencia mañanera, pues sostuvo diversas reuniones en Palacio Nacional, entre ellas, por supuesto, pues la más llamativa, la que tuvo con la enviada del presidente Biden para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista, dijo en un tuit Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional. Y bueno, pues ahí hay varias cosas que señalar. Se informó ya en un comunicado de los acuerdos a los que se llegó, entre ellos que ambos países se comprometieron a continuar, se dice, con la iniciativa conjunta en materia migratoria, que combina una expansión de vías legales con consecuencias para la migración irregular, pero México asumió el compromiso de continuar aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios. Recordemos que el 11 de mayo se acaba este mecanismo conocido como Título 42, que permite a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes bajo razones sanitarias. Y bueno, pues este se da por concluido, pero hay ahora, sabemos, el compromiso de México de que va a seguir aceptando a los migrantes, se dice, por razones humanitarias. Esto por un lado. Pero también el presidente después se quedó ahí en Palacio Nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque llegaron una serie de empresarios estadounidenses. Y bueno, pues hoy el Ejecutivo da a conocer lo que llama una buena noticia, que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción cuya inversión asciende a $14,000 millones. Y en otra reunión por separado se iniciaron, dice el presidente, acuerdos de cooperación para el Tren Maya, para inversiones en el Tren Maya y el Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. Y bueno, pues veremos de qué se trata, pero dice el presidente que pues ya hay conversaciones. Hoy vimos justamente a los empresarios llegar a Palacio Nacional y veremos pues el día de mañana se amplía esta información, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Buenas noches. Y ya Francisco García Cabeza de Vaca, que hoy fue mencionado en la mañanera. Hace un ratito que hablábamos con el secretario de Seguridad de Tamaulipas, también se hablaba de él. En un momento más le presento lo que dijo. Ya está aquí Edna Jaime, mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto verte. A mí más. ¿De qué vamos a platicar hoy? Leonardo, mira, a mí me encantaría poder como reflexionar contigo, dilucidar qué pasó el viernes. O sea, no le encuentro una racionalidad como a primera vista, y la que le encuentro me preocupa, Leonardo, porque pienso que no había en la agenda de los 20 dictámenes, en esos temas, nada que ameritara un procedimiento como el que se dio. Tuvimos en el pasado, Leonardo, pues albazos. No te quiero decir que es la primera vez que se rompen ciertas formas, nunca como en esta ocasión, pero había temas urgentes. Me acuerdo cuando se aprobó el IVA
en el sexenio, el incremento del IVA en el sexenio de Zedillo en medio de la crisis del 94. La roqueseñal, quiere La decir. roqueseñal. Había temas apremiantes, ¿no? Entonces, que no justifican que se haya violado ningún aspecto del proceso legislativo. Fíjate que ayer que hablaba con Armenta le preguntaba, recordando ese episodio, desde ese gesto de afirmación de la mayoría, le dije que fue muy masculino y recordado trágicamente, no había visto otro, ¿no? De decir la mayoría, pues soy yo y se aprueba como yo digo. Sí, Leonardo, pero se aprobó violando un montón de procedimientos. Y me parece, José Ramón Cosío lo dice muy bien en su artículo y en un tuit, son mayores de edad, nuestros senadores saben lo que están haciendo y saben también las consecuencias de violar algunos procedimientos legislativos. Y aquí es donde viene el tema para mí. ¿Había razón para un evento como el que vivimos, Leonardo? ¿Qué había en la agenda? La agenda relevante, el tema relevante es INAI. No está funcionando el pleno del INAI para resolver recursos de revisión y se está vulnerando un derecho. Entonces ahí sí puedo decir que podríamos hacer el argumento de urgencia. Sí, claro. Pero ahí no tienen más que cumplir con su deber y nombrarlo, ¿no? Absolutamente, pero aquí, Leonardo, o sea, revisas, hay temas muy importantes, ciertamente, hay otros temas muy preocupantes, pero bien, pudieron haber esperado al siguiente periodo de sesiones, cumplir con los procedimientos. Había sesiones de Parlamento abierto programadas, lo sé, para el tema de ciencia y tecnología, que se cancelaron súbitamente. De 9 se hicieron 2 y dijeron, se acabó la conversación ya no queremos con las instituciones académicas, con científicos. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es el objetivo, Leonardo? Yo veo uno que me preocupa, y es querer llevar el nivel de conflictividad a un extremo. Es como querer reventar las cosas. Sé que durante esta administración se han estado tomando decisiones que contravienen la Constitución, que a palo dado ni Dios lo quita, etcétera, etcétera. Pero esto ya me parece un paso más. Y sí creo que las consecuencias pueden ser enormes, Leonardo. Sí. Llevar a una tensión extrema la relación del Ejecutivo con la Corte, extrema. Yo creo que viene una temporada de muchísima presión para la Corte, para los jueces, para el Poder Judicial. Veo también, Leonardo, que pues está empezando a jugar fuera de las reglas. Presionándolas al máximo, ¿no? ¿Leíste el texto de Federico hoy? No lo leí. No, muy duro, dice él, pues es un ánimo ya casi de confrontación directa. Pero mi impresión, mi querida Edna, es que esta partitura ya la conocemos. Si fuese ópera, te diría, es el crepúsculo de los dioses. Y tienes un presidente que sabe, como se acaba de enterar ahora, que le van a dar palo con el plan B, y dices, tú haz todo esto, la Corte nos lo va efectivamente a rechazar, y a partir de ahí, duro y dale contra la Corte. Ya dijo que era, ¿qué? El último bastión, o no sé cómo lo llamó, garito del conservadurismo. Pero, ¿qué implicación tiene llevar esto hasta su última consecuencia, Leonardo? Esa es mi preocupación. O sea, que en algún momento lo planteaba Irene Levy, ¿un desacato a la Corte? O sea, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Es realmente lo que me preocupa. Y o sea, quisiera pensar como tú, es partitura conocida. Sí, la estrategia de la tensión al máximo, politizarlo y llevarlo ya a la campaña del 24, es decir, libérenos las manos, tenemos que cambiar todos los poderes. En el Inter, esta jugada tiene riesgos, Leonardo, porque imagínate lo que es para actores que deben confiar en un piso básico de Estado de Derecho, que dicen, no voy a invertir. Que de repente las calificadoras, no de repente, que las calificadoras con sustento digan, este país está cruzando algunas rayas. Entonces sí creo, como partitura conocida, que cada vez se eleva algunas notas y a ver si no desafina. Sí, no desafina. Por otro lado, te anuncia esta de los 14,000 millones y ya ven, y seguramente mañana va a llamar el de BlackRock y va a llegar Slim y va a decir, no hay problema, aquí todo está en orden, porque también ya aprendimos a cantar en ese coro. Yo estoy con los temas musicales hoy. Partitura y coro y ópera. Pero creo que sí es el crepúsculo de los dioses.
O sea, un presidente que se reafirma y decir, pues esta es la última, ya viene un nuevo periodo, habrá nuevo presidente en la Cámara, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política y de paso alineo corcholatas, Edna. Bueno, pues mira, me encanta, Leonardo, porque yo venía con un ánimo. Generalmente trato de ver el ángulo positivo y cómo podemos transformar, pero hoy sí venía con una preocupación pues muy a flor de piel relacionada con esto, con si ya cruzamos alguna línea, si un desacato es posible y si después de un desacato y de cruzar las líneas, ¿qué nos queda? Pues ahí está la pregunta, Edna, muchas gracias. Gracias, Leonardo. Nos vemos aquí la semana próxima. Nos vemos. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hoy Marta Delgado dio a conocer su renuncia como subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Dice, pues deja ese cargo con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan mi completa dedicación. Supongo que es la candidatura de Marcelo Ebrard, que el día de hoy pues dijo, ya es urgente que empiece la gente a renunciar y dedicarse a los temas de la campaña. Cada vez hay más presión. Ya ve que pues en el ámbito de la Cancillería, al bajar ella, la señal es clara, ellos quieren competir directamente. O sea, el proyecto de Marcelo Ebrard va, a pesar de que en la del sábado, la vespertina del sábado, esta idea de que finalmente el presidente llamó a la unidad y si había una favorita, en fin, todo esto que se ha venido diciendo, que es más bien política cortesana que propiamente democrática. Cortesana es esto de vaya usted adivinándole en los mensajes civilinos que hay por aquí y por allá, cuando pues deberían decir con toda claridad, oiga, yo tengo que debatir que unas primarias, que debatieran, se imagina. Me parece increíble que el presidente esté recordando el debate que tenía él y me parece increíble, me parece muy bien que lo recuerde Diego Fernández y él. Pues desde entonces no hemos tenido alguno. Me encantaría un debate, por ejemplo, se imagina Marcelo Ebrard a Dan Augusto sobre los temas migratorios. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es la mía? O Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿quién tiene una idea de hacia dónde se debe mover este país? Pues los debates en las primarias deberían darse así, con toda naturalidad, y no vivir de los de hace 20 y tantos años, ¿no? Que fue muy bueno y que claramente lo ganó el presidente en aquel momento. Y pues verlo así, pero sigue siendo una política muy cortesana, de señales, de civilinos, de que aquí, que vio, que el presidente sentó. Claramente pues el aparato ligado a la jefa de gobierno ha sido mucho más potente, pues tiene mucho más recursos. Cualquier cosa que haga la jefa de gobierno desplaza bastante más agua que lo que hagan el secretario de Gobernación y el secretario de, en este caso, Relaciones Exteriores. Pero él manda una señal muy potente, se va Marta, o sea, mi brazo derecho se baja, y con lo cual dice, voy a seguir ahí, o sea, no estoy en la idea de bajarme. Él sigue en las encuestas en segundo lugar, después de Claudia Sheinbaum. No se ha logrado consolidar esta idea de que se está cerrando, en este caso entre tres, sino más bien parece una competencia entre dos. Pero no me extiendo en el asunto, así se mandó. La presión es hoy, cuando dejan su cargo el secretario de Relaciones Exteriores. Serán días, serán semanas, vaya usted a saber cuándo deja el cargo Claudia Sheinbaum. O sea, en qué momento va a perder el balance entre estar en la jefatura de gobierno y sacar provecho de todo eso, es decir, del aparato de gobierno en general y la proyección que le da la ciudad y los riesgos que esto implica, ¿no? Cualquier cosa que ocurra en la ciudad puede ser un elemento que la dañe. Ya vio usted hace algunos días el tema de Plaza Carso, cómo los puso a temblar. No son asuntos menores. Y pues claramente la desigualdad en la competencia pues es cada vez más evidente. Entonces, esto de Marta Delgado hoy mueve o agita el gallinero, pero en serio, en clave sucesoria. Natalia, buenas noches. Cuéntame qué es lo más relevante. Hola, doctor Curcio. Buenas noches y bienvenidos al resumen de tendencias. Soy Nat, y les presentaré las noticias que hicieron tendencia este martes 2 de mayo. El Met Gala dejó de ser tendencia a mediodía de este martes, ya que el gobierno de Joe Biden anunció que enviará 1.500 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México en medio de un aumento esperado de migrantes tras el fin de las restricciones de la era pandémica. Las restricciones de COVID-19 permitieron a los funcionarios estadounidenses rechazar a decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera sur, pero esas restricciones se levantarán el 11 de mayo, y los funcionarios fronterizos se están preparando para un aumento esperado de migrantes.
Incluso en medio de las restricciones, la administración ha visto un número récord de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, y el presidente Joe Biden ha respondido tomando medidas enérgicas contra quienes cruzan ilegalmente y creando nuevas vías destinadas a ofrecer alternativas a un viaje peligroso y a menudo mortal. Las acciones de Biden siguen movimientos similares del expresidente Donald Trump, quien desplegó tropas en servicio activo en la frontera para ayudar al personal de la patrulla fronteriza a procesar grandes caravanas de migrantes. Ya hay aproximadamente 2.700 miembros de la Guardia Nacional en la frontera en estos momentos. Aunque faltan 2 semanas para el Día del Maestro, este martes se hizo tendencia el tema, ya que aunque este día se festeja desde 1918, cuando el decreto lo dio el entonces presidente Venustiano Carranza, los mexicanos no tienen claro si es día festivo o no. Doctor Curcio, la respuesta es sí, sí es festivo y no habrá clases en ningún estado de la República Mexicana el próximo 15 de mayo, y esto está reflejado en el calendario 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública. Mayo es un mes de varios puentes a nivel académico, ya que recién se vivió el periodo de días de descanso por el Día del Trabajo. Más tarde vendrá un receso más el viernes 5 con motivo de la Batalla de Puebla que ocurrió en el año 1862. Estos temas fueron los que generaron tendencia, Doctor Curcio, hoy martes. Gracias por sintonizar Grupo Fórmula. Buenas noches y regreso mañana con usted. Gracias, Natalia. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora lo que dijo el exgobernador García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, después de ser mencionado en la mañanera y en otras conferencias. Esto dijo. Doy respuesta a la mención que hizo el presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana. O no se acuerda o no quiere acordarse. Pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los 6 estados más seguros del país, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero hay que recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no balazos. No, acá no hubo tregua contra los violentos. Y los resultados están a la vista, no solamente de las y los tamaulipecos, sino de todo el país. Estos están conscientes que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de aquellos que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Aquí, el que no ataja deja pasar, y ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos entre los grupos criminales. ¿Y de parte de quién? Ustedes saben. Está lo que dijo el exgobernador de Tamaulipas. Y bueno, pues en más información, hoy dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, que en este caso el titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Tafoada, lucró con los recursos destinados a la reconstrucción tras el sismo del 17. Este es un tema que le pega también al coordinador de los diputados panistas. Dice que hubo una irregularidad por 10 millones de pesos a un empresario inmobiliario que directamente lo transó. Así, esto ha sido efectivamente lo que ha dado a conocer la Fiscalía, la participación del alcalde en esta red de corrupción, con lo cual, bueno, pues ya no solamente van por Christian von Roerich, sino Taboada, que además, como usted sabe, es aspirante al gobierno capitalino. Así están las cosas en este asunto del llamado cártel inmobiliario. Y vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Y está en el enlace el doctor Carlos Coello. Él es el flamante nuevo miembro del Colegio Nacional. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas noches. Oiga, cuéntele al auditorio, en el Colegio Nacional hay astrónomos, hay pues gente que se dedica a las humanidades, abogados, etcétera. Usted tiene trabajo en el Cinvestav absolutamente deslumbrante, no porque los otros no lo sean, entiéndame, pero me encantaría que le contara al auditorio cuál es su ámbito de especialización y cuál va a ser el tema de su lección inaugural. Doctor. Claro, bueno, yo soy del área de computación. El área, yo voy a ser de hecho el primer computólogo en formar parte del Colegio Nacional. Mi área de investigación es una rama de la inteligencia artificial.
que se conoce como computación evolutiva. En esta área nosotros simulamos la evolución natural en una computadora para resolver problemas de alta complejidad. En mi caso, yo trabajo específicamente en problemas de optimización. Eso es a lo que me he dedicado, al diseño de algoritmos basados en estas simulaciones de la evolución en una computadora. O sea, su lección inaugural va a ser de las estructuras reticulares a los algoritmos evolutivos, doctor. Así es, el título es porque mi formación original de licenciatura es en ingeniería civil. Eso fue un poco porque cuando yo cuando iba a ingresar a la universidad, no sabía realmente qué estudiar, entonces me fui por ingeniería civil. Yo soy de Chiapas y en aquel entonces tampoco había muchas opciones, y esa era la que parecía menos mala, digamos, de las que yo tenía, porque me gustaban las matemáticas, pero no había una carrera de matemáticas, una carrera de física. Existía una carrera relacionada con computación, pero muy orientada a electrónica, entonces me fui por la ingeniería civil. Pero en la lección voy a hablar de cómo estudiando ingeniería civil tuve mi primer acercamiento con las computadoras y me fui inclinando poco a poco hacia la computación hasta que decidí que eso era lo que quería hacer, y ya tuve la oportunidad de hacer la maestría y el doctorado en Estados Unidos en computación. Oiga, el desarrollo de todo ese ámbito, eso, digamos, de todo lo que es las computadoras, la capacidad que hoy tenemos de computar, los microprocesadores, etcétera, ha sido un desarrollo exponencial, doctor. Así es, por muchos años se cumplió la llamada ley de Moore, que se duplicaba la capacidad de los procesadores cada 18 meses, y eso fue lo que permitió un crecimiento muy acelerado. Estas tecnologías durante un largo periodo de tiempo estuvieron creciendo, pues sí, de manera exponencial en cuanto al poder de cómputo que tenían, gracias a la tecnología de semiconductores. Y eso ha permitido muchos de los avances que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, los celulares que tienen mayor capacidad que las computadoras que existían hace 30 años. Entonces, que yo en este traigo, no sé si 3 o 4 chips, pero dígame una cosa, ¿es ciencia ficción aquello de que las propias computadoras ahora desarrollan su capacidad de ir ampliando, o sea, de poder tener mayor capacidad computacional? No es del todo cierto. En realidad, los algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, son entrenados con grandes cantidades de datos. Si se le dota de más poder de cómputo o más memoria a una computadora, evidentemente la capacidad de realizar tareas crece. Pero esa capacidad no la pueden dar las computadoras por sí mismas, ¿no? Depende mucho del hardware detrás, del equipo que tengamos y también de los algoritmos que se utilicen. Una vez que se llegó casi a un tope en cuanto al poder de los semiconductores, ahora el énfasis es en hacer algoritmos más eficientes, para que con la misma capacidad de cómputo yo pueda hacer algoritmos más complejos, ¿no? Más rápidos. ¿Y ya llegamos al tope en el caso de la capacidad de procesamiento de los chips, o es una especie de valle momentáneo, doctor? Algunos lo ven como un valle, pero la realidad es que creo que el silicio ya prácticamente agotó su capacidad de crecimiento exponencial, y se han pensado en otras tecnologías, pero hasta la fecha no se ha encontrado un sustituto al silicio, ¿no? Que es del lo que Silicon Valley pasaremos a otro valle. Oiga, en los últimos tiempos en la literatura estratégica se ha puesto un gran énfasis en analizar cómo la innovación está cambiando la correlación de poder, ¿no? La guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania se ha visto entorpecida a pesar del enorme poderío que tenía Rusia por precisamente las capacidades en materia de innovación, no solamente drones, capacidades de comunicación, procesamiento de datos, pero en el ámbito de la ciencia y la investigación científica, todas estas novedades que tenemos, ¿cómo están cambiando la vida de los investigadores? Entiendo que ahora hay supercomputadoras o el trabajo en la nube que puede uno hacer o correr, no sé, 10,000 o 20,000 experimentos simultáneos, doctor. ¿Cómo está cambiando la vida de los investigadores todo esto? De manera radical. Creo yo que ahora se puede potenciar muchísimo cualquier disciplina, ¿no? Por ejemplo, para los astrónomos han hecho muchos descubrimientos gracias al poder de cómputo. Hubo algún premio Nobel de Química hace algunos años que lo obtuvieron gracias a unas simulaciones computacionales. Se han logrado resolver problemas que parecían inalcanzables hace tal vez 50 años, en gran medida
por las grandes cantidades de datos que ahora pueden procesar las computadoras y por los algoritmos que tenemos para hacer búsquedas, para hacer optimizaciones, para hacer clasificaciones de datos que nos permiten encontrar respuestas mucho más rápido. Oiga, ¿y cómo se llaman los algoritmos? ¿Siempre buscan aquello para lo cual efectivamente fueron programados o diseñados? ¿O de pronto también pueden ser objeto de la sorprendente esta serendipia, que encuentren algo que no necesariamente estaban buscando y sea una innovación, doctor? En realidad, pues no pueden ser innovadores en el sentido en que lo somos los humanos, pero sí puede ocurrir. Por ejemplo, los algoritmos con los que yo trabajo son algoritmos de naturaleza estocástica, es decir, se basan en el uso de números aleatorios. Entonces, de repente sí pueden encontrar una solución sorpresiva, una solución que el humano no había considerado. No es necesariamente producto de la creatividad, sino que simplemente la forma en la que buscan es diferente que en los algoritmos tradicionales que siguen siempre la misma ruta. Estos algoritmos tienen un elemento aleatorio, entonces de repente pueden irse por otro camino y encontrar una solución completamente inesperada. Oiga, hace muchos años leí un libro de Wilson, de un autor norteamericano que decía: el gran problema que tenemos en el desarrollo del conocimiento humano es que las ciencias de la vida y de la materia van a una velocidad vertiginosa y las ciencias humanas y políticas van mucho más atrás, mucho más lentas. En este caso, todo esto que nos cuenta pues es absolutamente deslumbrante, pero legislación sobre el particular, incluso el debate político sobre la innovación va como pues en el siglo anterior, doctor. O sea, sí hay una disparidad enorme en las dos autopistas. Sí, por supuesto. De hecho, Wilson era el actor. Un debate muy fuerte recientemente, esta carta que firmó Elon Musk y algunos otros personajes muy destacados que pedían detener la investigación en inteligencia artificial durante 6 meses, tiene que ver con eso, que ellos lo que piensan no es que se detenga el avance tecnológico, sino que hay que legislar al respecto porque hay muchos aspectos éticos que no se están tomando en cuenta. Ese ya es un gran debate en Europa, en Estados Unidos, en México creo que estamos un poco retrasados en esa parte, pero también hay que tomar en cuenta que mucha de esta información que usan estos algoritmos se obtienen a través de invadir nuestra privacidad. Entonces hay un debate ahí ético sumamente interesante. Político, ¿no? Por supuesto, o sea, controlan de alguna manera nos espían, ¿no? Y es muy fácil, somos bastante previsibles, ¿no? Así es, así es. Y pueden usarse por para quién cosas... votamos, quién nos gusta leer, sí, etcétera. Y más peligroso, pueden establecer tendencias. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha especulado mucho de que se dice que hay empresas que usan algoritmos que modifican las tendencias de los votantes. Sí, se ha puesto ahí sobre la mesa y sí es impresionante la velocidad a la que se mueven el conocimiento en esas ciencias y, por supuesto, la situación particular que tienen las ciencias humanas y políticas. Lo felicito por su ingreso al colegio, doctor, y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. El doctor Carlos Coello impartirá una lección cuyo título es De las estructuras reticulares a los algoritmos evolutivos. Su carrera de la Ingeniería Civil a las Ciencias de la Comunicación será presentado por Susana Lizano. Hace unos días platicábamos con ella en su calidad de presidenta de la Academia. Actualmente es la presidenta en turno del Colegio Nacional y la respuesta correrá a cargo de Eusebio Juaristi. Bueno, pues esta es la novedad que le tengo del Colegio Nacional y nos vamos. Ya llegó un cachorro de pastor alemán que nos dieron los turcos. Entiendo que ya cerraron las votaciones, a ver si se llama Proteo, creo que la otra era Amigo en turco y un par de digamos sugerencias más, pues estaban ya en las redes sociales, la gente muy entusiasta opinando sobre el tema del Proteo 2. Bueno, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco mucho su preferencia, sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.